Yo creo que ya la división sí. esta de individuo versus Estado y empresa privada versus Estado hay que empezar a, ¿sabes? Ya no es tan clara. Con las tecnologías nuevas y la globalización ya estamos más cerca de unos conjuntos, corporaciones, grupos políticos que pueden estar perfectamente trabajando juntos. Porque además lo que busca el poder siempre es poder. Y si tienes un relato claro y no hay discusión en las redes, y son unas empresas de oligopolio y un partido que es el que tiene la superioridad moral, pues tú imagínate la capacidad que tienen de marketing, de crecer y de comerse a cualquier competencia. Entonces, Claro, pero eso al hay que final... pensar en todo esto. Eso yo creo que al final ha sido un fracaso de la democracia. Es decir, lo que ha caracterizado este siglo XXI ha sido definir qué era eso del sujeto democrático. Sí, y vamos a demostrar con esto de los términos como facha, comunista, rojo. Es decir, se tenía que establecer cuál era el sujeto que se adaptaba bastante bien a unas características democráticas. Pero claro, esto lo que nos ha llevado precisamente es a todo lo contrario. Es decir, a unos sujetos muy hipócritas que parece ser que necesitan cambiar el mundo en lugar de cambiar lo que pasa en su calle. Es bastante curioso cómo luego en las redes sociales, donde no hay tímidos, donde todo el mundo es muy valiente, pero luego en la realidad las cosas son distintas, es muy curioso, insisto, que en las redes sociales todo vaya dirigido siempre a escala macro, donde la cúspide política es muy pequeñita y son los que verdaderamente manejan el cotarro, pero luego toda la base resulta al final en personas que en el día a día trabajan en un trabajo de mierda que no les motiva, encima cobran absolutamente lo mínimo de lo mínimo y encima no es algo para lo que estudiaron, no es vocación. Al final nos encontramos que estamos en la misma edad que nuestros padres en su momento, pero sin nada de lo que ellos tenían, y encima el poder lo seguimos delegando a las cúspides porque queremos cambiar el mundo en lugar de lo que pasa en nuestra calle. Es decir, al final se sustituye el individuo y se transforma en un colectivo en lugar de pensar en comunidades. Esa es la tragedia de este siglo. Es decir, el sujeto democrático al final se está convirtiendo, mejor dicho, lo están definiendo entre los políticos y las corporaciones, que parece esto el Tekken. El individuo está súper atomizado. Estoy bien de desacuerdo en la parte de la generación de riqueza y todo lo demás, pero bueno, yo cada vez conozco más gente laburando de cosas que le gusta en vez de encontrar más gente que no labura. Es más, de hecho, cada vez creo más que la educación está más universalizada gracias a Internet y de más fácil acceso para poder dedicarte a cosas que antes no podías. Y el acceso a cosas, es cierto que el acceso al hogar, por ejemplo, puede ser algo más difícil de pensarlo, pero nosotros tenemos más comodidades, que es distinto. Nosotros tenemos un montón de comodidades que nuestros padres no tenían. Y cambiaron también las prioridades que hay, honestamente. Lo que realmente la Agenda 2030, o cuando hacen las prospecciones estas a futuro y demás, de lo que se habla es de que todo lo vamos a tener alquilado, no vamos a tener propiedades dentro de... Claro. Pero también es una cuestión de valor. A ver, yo no compro un mueble que dura muchos años, ni tampoco quiero que me entierren en un lugar donde quede mi cadáver pudriéndose ahí. Nosotros hemos cambiado la forma en la cual nos percibimos nosotros, las cosas que nos rodean, incluso nuestra propia vida. Nadie se ve en un trabajo durante 20 años. Nadie se ve en un trabajo durante 5 años. Ya. Cambiamos una cosa, antes de seguir, quiero decir una cosa que es leer el superchat este. Dice que Trump ha baneado a Xiaomi, este sale por la puerta grande y en tacones, una pelirroja peligrosa. Y luego es que Danilo Gómez ha dicho que él se ha unido a Mastodon, a Peertube. Estoy convenciendo a mis amigos para que se muden al Fediverso. Con suerte tendremos una junta democrática para Internet. Pero bueno, el problema también de estos Mastodon y Peertube es que si alguna vez alcanza la proporción que tiene YouTuber o que tiene Twitter, ¿cómo van a gestionarse? Yo creo que van a estar en el mismo problema. ¿Van a tener exactamente el mismo problema? Creo que ahí tenés un paradigma divertido. Creo que es el paradigma del éxito. Llegás a un punto donde sos tan grande que interactúas con el Estado, los políticos entran, se vuelve un negocio conjunto, se pudre la red, aparece otra, todos se van a la otra, y vuelve a crecer y pasa lo mismo. Capaz que estemos frente al primer paradigma de ver cómo crece algo hasta que se mezcla y se vuelve público y se hace toda una mierda, y después crece de vuelta a la competencia y así sucesivamente. Porque además, otra cosa que es importante, nosotros creemos que YouTube va a ser reemplazado por PeerTube, como dijo. ¿Por qué? ¿Por qué creemos que el formato que va a seguir viendo la gente es video? ¿Por qué no va a ser 3D? ¿Por qué no va a ser realidad virtual? Todos los grandes imperios tecnológicos han sido reemplazados, no por su par, sino por un nuevo paradigma tecnológico. Una nueva oferta de algo que no conocíamos. Antes habéis sacado el tema de Parler y de si sería viable intentar cambiar de red social. Bien,
Soy estudiante de una carrera parecida a informática y me gusta indagar sobre estos temas si hay algo que me extraña. Hay un problema en el que todavía no he visto indagar a ningún desarrollador de aplicaciones sociales y quizás sea el más importante. Los usuarios no quieren moverse a una nueva red social en la que va a haber una comunidad menor o más alejada de ellos, o verse obligados a manejar un entorno social más cuando ya tendrán que hacerlo con Facebook, Instagram, WhatsApp, Tumblr, un montón de redes sociales. O, en su defecto, perderse todo el contenido de las anteriores redes sociales por dar prioridad a la nueva. Es que eso no lo van a querer hacer. Bien, la cuestión, lo que ocurre es que hay una solución para esto. Existe el concepto de cliente de terceros. Un cliente de terceros de Twitter, por ejemplo, sería una aplicación de otra empresa en la que podrías usar la red social con las diferencias de interfaz, personalización y funciones que implica. Twitter ha tenido varios de estos a lo largo de su historia porque, a diferencia de Facebook no tiene políticas tan abusivas en este aspecto y además su API funciona muy bien para este tipo de cosas. Es decir, las herramientas de programación que la misma Twitter da para acceder a su contenido. De hecho, se supone que tiene uno vigente. ¿Cuánto dura esto, tío? Pequeño con el que no parece haber ningún acuerdo importante. Este cliente de tercero se llama Google, todavía está en la Google Play. Entonces, lo que me extraña es, si se está tan cansado de Twitter por hechos como su censura y está tan difícil avivar una nueva red social, ¿por qué nadie ha intentado crear una red social que entre sus funciones incluyese un cliente de terceros, por ejemplo, de Twitter, para tener la información de ambas redes en un solo entorno y esto usarlo como reclamo para los usuarios? ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? Tipito, te veo con ganas. Sí, hay un error en lo que dijo. Hacen un análisis que no es intertemporal. El recambio de redes no se trata de que una red sea más interesante que el otro, se trata de que es tu hijo y vos sos su papá. Entonces el nene no quiere estar en Facebook porque el papá está en Facebook. Entonces se va a Instagram y después aparece TikTok y así sucesivamente. O sea, la tecnología cambia con las generaciones y nosotros seguimos por lo general más reacio a los cambios. De hecho, ¿quiénes de ustedes usa TikTok de manera orgánica? Nadie. Entonces, la mayoría, porque no es compatible con nosotros, no que no nos guste la red. Somos chicos, o sea, somos más grandes y no nos tocó generacional. Es como, de vuelta, Backstreet Boy o los que veían antes de que esté Backstreet Boy, es lo mismo. Entonces, la realidad es que hay una cuestión generacional. Y después hay un problema muchas veces que si vos llegás a hacer eso de traer información de otra red a tu red, pasó, ¿sabés con qué? Con empresa de videojuegos. ¿Se acuerdan cuando jugábamos juegos Flash de Facebook? No por ponerme bueno, pasó con los temas de la información y cómo lo chupaban, porque muchas veces los juegos crecían, querían salir a la plataforma y la plataforma no les daba los permisos para recolectar información. Entonces, no es tan simple. Cada uno va a querer proteger su red social, o pensar que si Facebook ve otra red social que está usando su base de datos para crecer y que eventualmente va a terminar una migración, Facebook no lo va a dejar. Me están encantando los superchats de hoy porque vienen bastante a colación de lo que estamos hablando. Dice, la tecnología sigue a la realidad, dado la demanda. La generación actual pide un mundo de almohadillas. Twitter y el resto lo proveen. Es decir, no puede ser, y esto ciertamente es verdad, que estas redes sociales, entre otras cosas, estén respondiendo a una demanda cada vez mayor que hay dentro de nuestras sociedades de, evidentemente, tener discursos censurados, porque cada vez hay más personas, y muchos de ellos son los que consumirían estas plataformas, que demandan y no valoran en absoluto la libertad de expresión, o entienden la libertad de expresión como la libertad de expresión dentro de su marco de pensamientos, o todo lo que se salga de ello lo pueden considerar incluso una forma de violencia en el lenguaje. Entonces, la libertad de expresión, ¿dónde comienza, no? En plan de... Cuando tú estás planteando esto de que hay cierta gente que podría estar fuera y lo que demanda es como una censura mayor dentro de sus propias zonas, o sea, este tipo de libertad de expresión no se había dado hasta ahora. O sea, hasta ahora tú no te podías encontrar de boca con una red social donde pudieses leer la opinión ajena dentro de ese determinado tema. O sea, Internet es el cotilleo en versión 1000. El cotilleo nació como un método evolutivo para transmitir información de una manera más rápida, de una manera más descentralizada. Lo malo que tiene Internet y lo bueno al mismo tiempo es que es gratis. Ese elemento de gratuidad es el combustible que proporciona que la información se transmita de una manera más rápida, y así se ha demostrado que llega antes la fake news, o no tanto la fake news, sino una teoría alternativa, como diría...
¿El qué, El perdón? sensacionalismo, sí. Llega antes el Claro, pero sensacionalismo. tampoco es gratis. O sea, detrás de los dispositivos que utilizamos, incluso si son móviles, tienen una batería de coltán, si es un ordenador, tienen una red eléctrica. No, lo conectada. pagamos con O sea, información privada. Sí. pero no solo lo que tú pagas económicamente, de cómo ha llegado esas materias primas a formar parte del producto que tú estás disfrutando. O sea, Ya, bueno, como eso que también, ese dilema también, por ejemplo, se dio con el tema del Bitcoin, donde Mises, por ejemplo, por un lado señalaba que el Bitcoin no tendría una capacidad de producción en base a unos elementos claros, y por otro lado Kachanowski, por ejemplo, sí que señalaba que podría, debido a lo que tú señalas, la electricidad y tal, a ver, Internet en sí, efectivamente necesitas pagar pues una línea de servicios, etcétera, pero luego, una vez dentro de ese mundo digital, no te cuesta absolutamente nada escribir y producir algo que de otra manera antes tenías que escribir de miles y unas formas, enviar una carta, tiempo, etcétera, etcétera. Pero vamos, Claro, No, además algo va a valer tanto como la persona lo desee. Entonces, por más que te parezca ridículo y súper etéreo y que no tenga ningún sentido, si alguien quiere un sombrerito en su personaje del WoW y está dispuesto a pagar una fortuna, tenés un mercado. Es automático. Pero también porque en el WoW está jugando con otra gente. O sea, es que ahí hay un punto social bastante importante. O sea, la gente no pagaría lo mismo para una cosa que solo va a disfrutar él de lo que va a pagar por lo que va a disfrutar en línea. Cyberpunk se vendió bastante bien, te digo. Tener una skin. Sí, ya, pero Cyberpunk yo creo incluso que lo han sacado tantos bugs simplemente para ganar más fama, incluso mala, ¿no? Un poco la Segunda Guerra Mundial, como hizo Witcher Hitler 3 con se el vendió muy nazismo. bien. En plan, me dijo, bueno, no tenemos aún siempre hay bien. una conspiración, nada es A ver, real. Si yo te lo querés te juro, puedo decir, mira, si No querés te puedo hicimos decir- también Bauhausen, pero creo que lo podemos sacar. ¿Querés que te haga, hoy en querés que te día. haga un segundo? ¿Querés que te haga un segundo de futurología? Para mí, de todas las cosas, lo último que va a morir como industria del ocio y va a ser la que más recaude en todo lo que podamos llegar a producir como humanidad. Así nomás. Pero derecho. Hoy Pero se que gasta lo- más, probablemente se gasta más investigación tecnológica en desarrollar videojuegos que en medicina.